Cada mañana es una oportunidad de acercarnos a Dios a través del estudio de la palabra. Por eso te invito a que leamos juntos la lección de Escuela Sabática. Bienvenido, comencemos. El día de hoy es miércoles 20 de mayo. Ejemplos de fe. Estudio personal. Dedica algún tiempo a estudiar Hebreos 11, el gran capítulo de la fe. Léelo de corrido, en voz audible. Vuélvelo a leer. Escribe lo que piensan las respuestas a las siguientes preguntas. Hebreos 11 del 1 al 40. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda. Por ella, siendo muerto, aún habla. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido, por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, viviendo por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde se había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe también Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena inmensurable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyendo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en una tierra. Por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les han preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido por promesa ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te serán llamadas descendencias, pensando que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos, de donde de sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre su extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo que gozar de los tesoros de los egipcios, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque consideraba que su sufrimiento ahora
no son dignos comparables a la gloria venidera en nosotros ha de ser revelado. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se firmó como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como en la tierra seca, la cual hicieron los egipcios, intentaron y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, rodeándolos 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció de los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría para referirme a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, quienes por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, cerraron la boca de los leones, apagaron la fuerza del fuego, evitaron a filo de espada, sacaron fuera a la debilidad e hiciéronse fuerte en medio de la batalla, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros tuvieron pruebas de vituperio, azote, cadenas y de la misma prisión, de los cuales el mundo no era digno. Vagaban por el desierto, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Dios, habiendo previsto alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos de ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lee el versículo 6 y resume un mensaje con tus propias palabras. Los versículos 7 al 40 consignan la vida de varios personajes bíblicos. ¿Por qué la fe es el factor principal de la sólida relación de esas personas con Dios? Conocer a Dios y tener una relación viva y sólida con Él requiere fe. ¿Cómo no puedes fortalecer tu fe y animar a alguien cuya fe vacila? Aquí hay algunas ideas. Una fe pequeña como una semilla de mostaza es poderosa, y todo lo que necesitas para cultivarla, una relación con Dios. San Mateo 17:20. Si estás dispuesto a cooperar con Él, harás que tu fe crezca. La fe es el resultado de escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra, la Biblia. Romanos 10:17. Comprométete a estudiar la Biblia, a orar inmediatamente. Pide a Dios que aumente tu fe. Lucas 17:5. Al igual que el padre que acudió a Jesús con su hijo endemoniado y clamó con lágrimas: creo, ayúdame, poca fe. Mateo 9:24. Podemos reconocer nuestra incredulidad y pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Responde al Espíritu y pídele que aumente su presencia en tu vida. Ejercita tu fe. Recuerda que la fe no es un sentimiento, sino la decisión de creer, y que Dios está presente incluso cuando no puedes verlo. 2 Corintios 5:7. Considera las palabras de aquel himno titulado Grande, Señor, es tu misericordia. Himnario Adventista número 55, con una oración personal de gratitud a Dios por ser tan fiel. Así terminamos la lectura de la escuela sabática este día. Recuerda darle like y compartir para que así muchas personas sean edificadas con la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.